Bien, en este video lo vamos a intentar dar las explicaciones que nos permiten dar eh, el basamento para poder entender, ante todo proceso de reparación de los diferentes tejidos que vamos a trabajar, con los que vamos a atender a nuestros pacientes, eh, entender qué pasa, qué ocurre, cómo se produce este mecanismo de reparación y a su vez como basamento para poder luego aplicar los agentes físicos, terapéuticos, ya sean agentes físicos naturales, artificiales, como los procedimientos de abordaje terapéutico que tiene el profesional kinesiólogo y fisioterapeuta en su como arsenal, digamos, terapéutico, ¿no? Como abordaje, y fundamentando principalmente en base a sus objetivos. Toda lesión, en general, lo que presenta es una serie de procesos que nos van a permitir ir dando una serie de consistencias o de consideraciones. Esas son fases. Esta primera fase en la cual vamos a tratar de explicitar sintéticamente una serie de mecanismos bastante complejos, pero voy a tratar de sintetizarlo de una manera lo más sencilla posible para que entendamos qué va ocurriendo durante este periodo de recuperación o de reparación de los tejidos. Hay tres fases, por un lado, así didácticamente, es la fase de respuesta inflamatoria o fase inflamatoria, la fase de proliferación, y la fase de maduración o remodelación. Esto es importante destacar que no tienen un tiempo taxativo, que finaliza una fase y empieza la otra, sino que es como que se van superponiendo. Es decir, va a haber una serie de superposición entre estas fases. Obviamente si hay un predominio o una prevalencia en cada una de ellas, y tiene que ver con los tiempos de que se produce una injuria. Ya sea cuando hablamos de lesión, hablamos de una lesión de cualquier tipo de tejido, desde una lesión de la piel hasta una lesión de un tejido. En el campo de la kinesiología y de la fisioterapia, vamos a trabajar mucho sobre lo que es el abordaje en la estructura tendinosa, muscular, ¿sí? de tejido de la fascia, es decir, toda la estructura que nos va a permitir trabajar o recuperar de alguna manera con los diferentes procedimientos que hemos marcado ya en los videos anteriores con el accionar del kinesiólogo fisioterapeuta. Entonces, estas son tres fases que algunos autores la clasifican de otra manera. Por ejemplo, la fase de proliferación también se la denomina fase de fibroplastía. No importa, son diferentes elementos que va a depender de los autores. Pero en realidad, fundamentalmente, estas tres que quiero destacar algunos temas puntuales de lo que ocurre en cada una de ellas. Esta primera fase inflamatoria, toda inflamación en realidad no es que esté mal, o sea, no es que una inflamación sea algo que haya que combatir, sino que hay que controlar. La inflamación es positivo, es bueno, siempre y cuando ocurre en un determinado tiempo, periodo de la lesión, ¿sí? Esta fase tiene una serie hay una compleja serie de secuencias, ¿no es cierto?, de acontecimientos interactivos que se van dando solapadamente uno con otro, que tiene que ver, por un lado, con procesos vasculares, celulares, o sea, las respuestas celulares que va produciendo, hemostático, que quiere decir con respecto a nivel sanguíneo, hemostasis viene de sangre, ¿sí? Equilibrio sanguíneo, e inmunológico, es decir, una respuesta que nuestro sistema inmune también va a participar en este proceso, principalmente en esta primera etapa, ¿no? Hay diferentes mediadores humorales o hormonales, en este caso, ¿sí?, que van a permitir y van a ir de alguna manera direccionando esa inflamación. Recordemos que la inflamación no es algo que sea nocivo, es algo que es necesario que aparezca. Se transforma en nocivo cuando ya sale de un determinado periodo de tiempo y genera una serie de complicaciones que vamos a ver más adelante en esta clase. En esta fase predomina hay un predominio de las plaquetas y los neutrófilos, que en realidad lo que hacen es tratar de liberar una sustancia, ¿sí?, de factores de agregación plaquetaria que van a ir permitiendo, dando una red para facilitar la coagulación. Es decir, lo primero que tiene que hacer es, una vez que hubo una injuria, es tratar de ir cerrando, ¿sí?,
esa extravasación sanguínea y de líquidos que se producen en una lesión de cualquier tipo, ¿no? En esta fase, que hay una respuesta primero, una fase vascular, es decir, lo que ocurre es la lesión de cualquier tejido, la lesión de un vaso sanguíneo, produce una extravasación de líquido, por lo tanto nuestro organismo va a liberar una sustancia, que es la noradrenalina y la serotonina, que van a permitir como que haya una constricción, una vasoconstricción, es decir, tratar de ver que haya un cierre, ¿no es cierto?, de esos capilares, de esas arteriolas, para evitar que esto se siga produciendo, ¿no es cierto?, que la inflamación se siga produciendo, la liberación sanguínea se siga produciendo y produciendo algo que no queremos, ¿no es cierto? Que hay una excesiva cantidad de sangre, ¿no es cierto?, o de líquido extravasado en los tejidos, porque eso va a traer aparejado otros problemas, otras situaciones problemáticas que luego van a ser difíciles poderlas solucionar. De hecho, algunas veces ocurre, por eso es importante entender cuando veamos más adelante las complicaciones que pueda traer aparejado una inflamación que no estuvo controlada. Esta vasoconstricción, ¿no es cierto?, dura de 5 a 10 minutos, ¿sí? Tratar de alguna manera frenar esta salida. Luego hay una vasodilatación de los capilares periféricos que van a liberar una sustancia que se llama histamina. La histamina a nivel del tejido vascular es un vasodilatador, es decir, abre los vasos para que haya un mayor aporte de nutrientes. Pero, por ejemplo, a nivel respiratorio produce una broncoconstricción. ¿Sí? Son sustancias que producen diferentes acciones según sea el tejido en el que está, o el órgano en el que está actuando, ¿no? Entonces, pero limitémonos en la parte de la respuesta inflamatoria del proceso de curación de los tejidos, ¿no? Esta liberación de esta histamina, ¿no es cierto?, de otros elementos propios de la piel, de la sangre, como son las plaquetas, los basófilos, los mastocitos, también dispara una liberación de un factor, que es el factor de Hagemann, que es un factor de coagulación. Si ustedes se acuerdan por fisiología, cuando hablaban de sangre, van a encontrar que había diferentes factores, ¿sí? Entre ellos el factor 12, que es este factor que es el que favorece luego el mecanismo de va a ir preparando para ir coagulando. Hay liberación de otras sustancias como las bradiquininas y las prostaglandinas, y esto generalmente aparece luego de una hora de la lesión. Es para que vayamos hilando qué va ocurriendo ante una lesión, cómo va, es una secuencia, como si fuéramos en cámara lenta, qué es lo que va pasando ante cada momento de las lesiones, ¿no? A posterior de esta respuesta que acabamos de detallar, aparece lo que se denomina, no tanto como posterior, sino de alguna manera van entrelazándose, ¿no? Me parece una respuesta hemostática, es decir, una respuesta que tiene que ver con cómo responde los vasos, ¿no es cierto?, y los tejidos, para poder ir actuando e ir bloqueando esta condición. Es lo que queremos buscar de alguna manera, el organismo busca coagular. ¿Cómo hace la coagulación? A través de estos elementos que tenemos señalados, es decir, cuando una lesión de tejidos y vasos, lo que se libera son las plaquetas principalmente, ¿no es cierto? Esas plaquetas liberan a su vez un colágeno, que es un colágeno que en realidad es de poca calidad, digamos, es un colágeno, es una fibra que son sustancias que no tienen una consistencia firme, sino que es como que va como preparando el terreno. Va liberándose fibrina, que es lo que vamos a necesitar para que se vaya armando este coágulo. Se libera este factor de crecimiento que es producido por la plaqueta y se libera la fibronectina. Entonces son todas sustancias que están presentes de alguna manera para tratar de generar un tapón, ¿sí? Que es la coagulación. Esa es la respuesta, por ejemplo, cuando uno se corta, si hacemos un ejemplo de un corte en la piel, cuando uno se corta, hay un sangrado, ¿no es cierto?, inmediato, y luego de unos minutos, cuando se desencadenó todo este proceso de liberación a nivel hemostática, cuando se liberó el colágeno, la fibrina, ¿sí?, la fibronectina, la coagulación es producida, entonces deja de sangrar, se forma como un taponcito, ¿sí? Esto es precisamente lo que ocurre en un tejido. También ocurre algo similar, una lesión de un tendón, de un ligamento, ¿sí? En las lesiones, por ejemplo, deportivas o lesiones traumáticas que pueden existir, va a pasar esto, ¿no? Lo mismo pasaría como si fuera un ejemplo, un simple corte de piel. Este proceso va a estar desencadenado en todos los tejidos. Luego hay una respuesta, o dentro de esta respuesta inflamatoria hay una reacción celular también, que es muy importante destacar, ¿no?
Esto es lo que pasa en las primeras 24 horas. Es decir, hay una preponderancia de los componentes sanguíneos, en este caso, donde lo que se necesita es, por un lado, que haya un aporte de estas sustancias que están en la sangre, que vayan a buscar de alguna manera barrer con esas estructuras, ¿sí? Es como si fueran es como si fueran las escobas del organismo, tratar de limpiar. ¿Cómo lo hace dentro de estas primeras 24 horas? Liberando los leucocitos, las plaquetas y los neutrófilos. Muy importante en esta etapa, en la cual se disparan en mayor cantidad en procesos lesionales, en términos normales tiene una poca cantidad, pero cuando hay una, en cuanto a la estructura, si hablamos del componente sanguíneo. Pero cuando se produce una lesión, los neutrófilos aparecen muy fuertemente en cantidad para poder facilitar este mecanismo de limpieza, que es lo que llamamos la fagocitosis, ¿sí? La fagocitosis conformada por estas tres elementos básicos, hay muchos más, pero principalmente estos son los principales: leucocitos, que son los glóbulos blancos, las plaquetas que nos van a ayudar a cerrar, y los neutrófilos que van a facilitar los mecanismos de limpieza. Luego, entre las 24 y 48 horas de que un tejido fue lesionado, ¿sí?, aparece otro elemento muy importante, que son los monocitos. También en baja cantidad en términos normales, pero ante una lesión se dispara abruptamente la cantidad de monocitos que van a producir macrófagos. Y esto es justamente, esta sería realmente la escoba propia del organismo, es decir, es la que va, estos macrófagos lo que hacen es, por un lado, liberar una enzima, ¿sí?, que se llama colagenasa. La colagenasa es una enzima, acuérdense, el término asa significa degradación de. Entonces, en este caso sería como la degradación del colágeno, que va a fagocitar esa estructura que está en ese lugar y va a ir retirando estas sustancias de desecho, ¿no? Esto va pasando, fíjense, dentro de las primeras 24 a 48 horas de producida la lesión, ¿no? La injuria del tejido. Luego, en esta misma fase inflamatoria, tenemos lo que es una respuesta inmunitaria, es decir, hablamos de una respuesta vascular, hablamos de una respuesta celular en sí, y tenemos la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria lo que hace es, se produce una activación muy importante del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el sistema de defensa que tiene nuestro organismo para poder contener algo externo que puede ser producido por una injuria, una lesión, ¿sí?, o algo que haya ingresado en nuestro organismo. Es decir, nuestro organismo va a tratar de defenderse ante esto a través de este sistema, ¿sí? Es una red muy importante que permite defendernos de agresiones o de injurias. Agresiones ya sea por la lesión en sí o por un agente externo que haya ingresado en nuestro organismo. ¿Esto qué hace? En realidad activa otra estructura del sistema de la sangre, que son los linfocitos. ¿Sí? Los linfocitos son los glóbulos blancos, ¿sí?, principalmente los linfocitos T, ¿sí? Yo les pido que ustedes profundicen un poquito más de los linfocitos T, cuáles son las funciones que tienen, pero en realidad lo que permite es activar este mecanismo de fabricación de anticuerpos, es decir, ante este agente, ante esta agresión externa, de alguna manera producir un mecanismo de respuesta que vaya a bloquear esta acción, ¿no es cierto?, de esta noxa o de este agente externo. Es decir, va a producir fundamentalmente estos anticuerpos. Obviamente tiene un fuerte papel muy importante en la acción de las bacterias, los virus o los antígenos, es decir, como si fuera el mecanismo de respuesta que va a bloquear esta acción externa de estas estructuras, como les acabo de decir recién, ¿sí? Es decir, todo va generando, porque una lesión, si pensamos en una lesión de una piel, por ejemplo, o donde haya un contacto externo, ya sea una lesión deportiva o una caída, por ejemplo, una lesión, una abrasión, es decir, una lesión de la piel, más allá del proceso que se van a generar, que se va a necesitar para curarse, es posible que haya un agente que ingrese desde afuera hacia adentro. Entonces, por eso es importante que también este sistema esté presente, porque si no cualquier antígeno, cualquier elemento que entrara desde afuera, si no se despertara este mecanismo de respuesta inmunitaria, nuestros virus, nuestras bacterias entrarían con muchísima facilidad y no podrían ser contenidas, ¿no? Entonces, por eso es importante que recordemos en esta fase de respuesta, en esta fase inflamatoria o de respuesta inflamatoria, estos componentes, estos procesos que se van
desarrollando, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy simple a nivel de respuesta vascular. Vamos a encontrar entonces, digamos, resumiendo un poco lo que es la fase inflamatoria, hay una respuesta vascular, hay una respuesta hemostática, hay una respuesta celular y una respuesta inmunitaria. Lo que acabamos de decir ahí tienen ustedes como una especie de pequeño resumen, ¿no? Desde la respuesta vascular, donde hablamos de la vasodilatación, luego de una vasoconstricción, ¿no es cierto? Luego va a una liberación de mediadores químicos, ¿no es cierto? Luego va a una, se va promoviendo, ¿no es cierto?, una marginación y el depósito de leucocitos, ¿sí? Luego en la respuesta hemostática hablamos de qué va ocurriendo. Bueno, ahí tienen ustedes lo que va, sintéticamente, lo que va pasando en esta fase inflamatoria, que son como 4 procesos dentro de la misma fase inflamatoria. Recuerden que no son taxativos en cuanto a los tiempos, y que desaparece uno y aparece otro, sino que se van solapando. Obviamente el predominio, estamos hablando aquí dentro de las primeras 24, 48 horas de una lesión. Esto es más o menos lo que pasa en general en términos normales. Ya vamos a ver que hay elementos que pueden modificar estos tiempos, ¿no? Pero más o menos esto se refiere a un proceso normal, ¿no es cierto?, de cómo nuestro organismo va respondiendo ante un tipo de lesión, ¿no? Celso ya en la famosa tetra de Celso, hace ya 2000 años, digamos, habló de los signos clásicos de inflamación, que hablaba de calor, ¿sí?, rubor, tumor y dolor, ¿sí? Y apareció luego, hace unos años, apareció una quinta clasificación o quinto característica de la inflamación, que es la pérdida de la función, ¿no? Es decir, justamente, ahí ustedes lo tienen ahí en término latín, ¿qué significa? ¿Sí? Este es la pérdida de la función. Entonces, calor, rubor, tumor y dolor, más la pérdida de función, que es un poco lo que caracteriza principalmente a la inflamación. Entonces ya estamos haciendo en esta secuencia, digamos, como en esta cámara lenta, qué está ocurriendo con nuestro tejido. Luego de esta fase inflamatoria, lo que hace es preparar la fase inflamatoria para esta fase de reparación proliferativa, o reparación también llamada fibroplasia o fibroplastía. Es decir, ir generando, ir facilitando los mecanismos que permitan que se vayan depositando tejido de fibras, principalmente, o colágeno, obviamente que va a estar especializado según sea el tipo de estructura, para que vaya recuperándose, vaya teóricamente volviendo a su función normal. Entonces, bueno, voy contando qué es lo que va pasando ahora. Desde tercer día, cuarto día, hasta las 3 semanas aproximadamente, es donde va esta fase de reparación fibroelástica o fase de proliferación. En esta fase, principalmente, lo que vamos a encontrar es que se caracteriza por una activación de la epitelización y generación de un tejido conectivo para cubrir la lesión, ¿sí? Va a tratar primero de generar esta base para que haya células específicas, ¿no es cierto?, especializadas y específicas del tejido lesionado, ¿no es cierto? Esta fase proliferativa, o de proliferación o de reparación fibroblástica, es todo lo mismo, lo que tiene a su vez una serie de procesos. Hay 4 procesos básicos didácticos que se van entrelazando. Uno, el proceso de epitelización, ¿sí? Donde lo que se va produciendo se va liberando una sustancia por encima, como si fuera un líquido, ¿sí?, que se va formando dentro, que es el epitelio. En realidad no es un líquido, sino que es un tejido muy blandito, digamos, muy leve, de baja consistencia, que va a ir depositando un colágeno que también todavía es un colágeno que no es firme. Y va a ir descargando también los fibroblastos, el ácido hialurónico y lo que es la glucosa aminoglicano, que son elementos que van facilitando la conformación de ese tejido específico, ¿no? Aproximadamente este proceso de producción de colágeno puede durar de 3 a 6 semanas. Esto es importante que ustedes vayan recordando más o menos los tiempos, las fases, porque es lo que nos va luego a dar el basamento de qué agente terapéutico, como le dije al principio del video, qué podemos hacer y qué es lo que no deberíamos hacer, para no dañar, es decir, un tejido, digamos, empeorar la situación, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, ustedes pueden ver ante una herida, cómo estas células que están desprendidas
¿sí? Se va produciendo luego una fase de migración. Se sostiene que en realidad esto se dispara porque al no haber conectividad entre células, una de las teorías habla de que al no haber conectividad en esta estructura, en esta superficie, desencadena un mecanismo migratorio, es decir, que las células tratan de migrarse una hacia otra para tratar de entrelazarse. Una vez que se generó el contacto, se forma, ¿no es cierto?, esa barrera o esa base que va a permitir, ¿no es cierto?, ir luego descargando fibras de colágeno especializado. Entonces estamos aquí en esta segunda parte, en este segundo proceso de la fase proliferativa. La tercera fase, lo que hace una vez que se han unido, se ha ido cerrando este tejido, se va produciendo una unión, ¿no es cierto?, de una contracción de esa herida, es decir, trata de cerrarse, es decir, los bordes externos de ese tejido lesionado va a tratar de ir cerrándose de afuera hacia adentro, como el marco de foto, es decir, como se va desde los bordes de la herida achicándose hacia el centro, ¿no? De una manera en la cual va a haber una proliferación ya del miofibroblasto. El miofibroblasto es un subgrupo del fibroblasto que en realidad lo que tiene, el fibroblasto no tiene un elemento contráctil, el miofibroblasto sí, ¿sí? Así sea el músculo liso incluso. Este miofibroblasto lo que va a hacer es justamente facilitar el mecanismo de constricción, ¿sí?, o contracción de cierre de la herida, es decir, están separados y va a ir generando un cierre, ¿no es cierto?, a través de esta estructura que son los miofibroblastos, de afuera hacia adentro. Y es importante, en esta fase proliferativa, la neovascularización, ¿sí? El punto que le sigue allá abajo. Es decir, ¿qué es la neovascularización? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos que se van produciendo desde afuera hacia adentro, como en ese marco de fotos, de afuera hacia adentro van generándose nuevos vasitos sanguíneos. Anastomosis significa unión, ¿no es cierto?, de unión de un vaso colindante con otro, para ir formando otro vaso e ir incrementando la red vascular, o el acoplamiento de vasos circundantes. ¿Esto para qué nos sirve? Nos va a servir principalmente para que haya ya ahora sí un aporte de nutrientes y de oxígeno y de macrófagos. Ahora sí vamos a comenzar a necesitar el oxígeno para reparar este tejido. En esta primera parte no era necesario el oxígeno, ¿sí? No era necesario. Era necesario otros elementos que se producían de característica anaeróbica, es decir, sin la presencia de oxígeno. Ahora sí vamos a comenzar a oxígeno, el sistema vascular va a comenzar a aportar, ¿sí?, oxígeno y otros nutrientes, pues los macrófagos siguen presentes aquí para facilitar el proceso de recuperación. Usted tiene allí una gráfica básica de cómo se va dando la unidad de tropocolágeno, se va conformando hasta generar que las fibras de colágeno se comiencen a depositar, ¿no es cierto?, se comiencen a formar. Esta frase de maduración, ¿no es cierto?, que inicia ahora en este proceso, hablamos anteriormente estamos hablando de aproximadamente el plazo, hasta las 3 semanas aproximadamente, esta fase de proliferación. Luego de las 3 semanas más o menos, comienza este proceso ya de maduración, comienza a madurarse, ¿sí?, la herida en sí comienza a producir por una serie de mecanismos. Esta fase de maduración puede durar, digamos, desde las 3 semanas, 4 semanas, a algunos meses, y en algunos casos hasta años. Obviamente que va a depender del tipo de lesión, el tipo de tejido lesionado y una serie de elementos más, ¿no? Pero más o menos, en un término normal, van a ver en cada tipo de estructura va a tener una recuperación. Por ejemplo, a nivel óseo, una fractura de un hueso, más o menos a los 90 días aproximadamente ya ha terminado de consolidarse prácticamente, ¿no es cierto?, más o menos algunos días, pero más o menos son unos 90 días que un hueso necesita consolidarse totalmente, es decir, que tenga una consolidación totalmente firme, ¿no es cierto? Obviamente que antes ya el hueso ya está duro, pero en realidad esto es más o menos el tiempo que necesitaría, de 60 a 90 días, un hueso grande, un hueso largo, para poderse estar ya maduro, ¿no es cierto?, ya estar consistente con su estructura previa. Entonces, como decíamos, este proceso de maduración, esta fase de maduración, que es la tercera fase, nos va a permitir, ¿no es cierto?, ya tener ciertas características. Es decir, ya es como que se empieza a especializar
las estructuras que van a estar depositándose, ¿sí? Va a haber una disminución de los miofibroblastos, ¿sí? Va a haber un incremento, ya va a comenzar a disminuir los macrófagos, los capilares y el agua, y se caracteriza fundamentalmente por lo que es una síntesis y lisis, es decir, una producción pero destrucción de colágeno, es decir, una resíntesis permanente de colágeno y que va a ir facilitando, ¿no es cierto?, en base al tipo de tejido. Es decir, ustedes tienen allí los diferentes, hay 27 tipos de colágeno. Para que ustedes se den una idea, lo que nos interesa son estos 10 que tenemos aquí, principalmente que tienen que ver con qué estructura, ¿no? El tipo 1, el tipo 2, a modo de ejemplo, el tipo 1 es la forma que más abunda de colágeno, está en la piel, huesos, tendones y la mayoría de los órganos, y por ejemplo, el tipo 9 o el tipo 10 está en el cartílago, ¿sí? En el cartílago de recubrimiento de un tejido. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea, recordar que hay cerca de 27 tipos de colágeno. Estos son los principales. En esta fase de maduración ya me quiero tener en algo muy importante, que tiene que ver cómo ya en la función del profesional de la salud, en este caso el kinesiólogo, el fisioterapeuta, tiene que ir colaborando para ayudar en un proceso de cicatrización. Y esto se debe, por un lado, las fibras van a tratar de orientarse en base a una teoría de la inducción, que se llama así. La inducción trata de copiar, esa fibra trata de copiar ese colágeno que se depositó nuevo en una estructura, va a tratar de copiar a la estructura que está lesionada. Si es un tendón, un ligamento, la piel, un hueso, etc., va a predominar ese tipo de colágeno. Pero es algo muy importante, es el uso de la tensión, porque la tensión, ¿qué es esto? Es nuestro accionar directo como terapeuta, tratar de facilitar que ese colágeno o esa estructura se oriente de una manera adecuada, porque si no va a ocurrir que la cicatrización va a ser desordenada. Entonces podemos hablar allí de cicatrices hipertróficas o de fibrosis o de un trastorno en la cicatrización que nos va a perjudicar funcionalmente. Va a perjudicar al paciente en su recuperación a través de ¿qué? Retracciones musculares, tejidos fibróticos, retracciones de la piel, es decir, elementos que le van a impedir a la persona poder llevar su vida normal, es decir, va a comenzar a tener situaciones que le van a afectar su actividad laboral y o su actividad, digamos, que desempeñe su actividad, es decir, ya sea deportiva, sea una persona ama de casa, un trabajador, ¿sí? Lo que sea. Es decir, por eso es importante que tengamos en cuenta estos procesos de reparación para poder aplicar los diferentes agentes terapéuticos que sean acordes a cada una de estas fases, ¿no? Hay factores que van a afectar el proceso de reparación. En la inflamación crónica, cuando hay ciertas situaciones, por ejemplo, hay procesos autoinmunes que hacen de que la inflamación sea permanente, es decir, que ya no dure un tiempo determinado dentro de la normalidad, sino que ya se haga crónico, ya pase 2 o 3 años, eso va a generar que sea un proceso en la cual nunca va a poder curarse del todo, porque no va a poder desencadenarse la fase que necesita. Es como que hay una inflamación permanente, ¿sí? El tamaño de las lesiones obviamente van a depender. Las infecciones juegan un papel muy en contra para que una cicatrización se produzca de manera adecuada, ¿sí? Más si hay un agente externo que produce una lesión, una alteración, esto va a impedir que se produzcan los normales procesos de curación. Enfermedad sistémica, entre ellos la diabetes mellitus, ¿sí? Principalmente también es un elemento que juega en contra en un proceso de curación, por lo tanto los tiempos que acabamos de decir anteriormente no van a ser los mismos, y también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a nuestro abordaje y en cuanto al conocimiento de este paciente. La edad, un factor que predispone. Compromisos vasculares periféricos, es decir, si hablamos de que un proceso de curación necesita en un determinado momento un aporte sanguíneo, ¿sí? Si tenemos problemas vasculares periféricos, va a verse afectado este proceso de curación. Me refiero, por ejemplo, a que podremos hablar de las úlceras de piernas, ¿sí? Las úlceras varicosas, las úlceras cutáneas, producidas también en algunos pacientes diabéticos que también tienen problemas, trastornos vasculares y trastornos en la curación y en la cicatrización. Pacientes con inmunodeprimidos, ¿sí? También son aquellos pacientes que va a acordar, recuerden que había una parte inmunitaria, ¿sí? Que jugó un papel muy importante en el proceso de curación. Pues bien, si hay una falla en este tipo de paciente, va a estar alterado este proceso.
Y las anemias, que son en realidad, obviamente, si ustedes recuerdan, las anemias son pérdida o disminución de la cantidad de glóbulos rojos en nuestro organismo, y recuerden que los glóbulos rojos llevan, entre otras cosas, aparte de hierro, llevan oxígeno. Entonces, por eso es importante, nos va a afectar. O sea, hay patologías, hay condiciones de un individuo que nos pueden jugar en contra en este proceso de reparación. Y aquí tenemos un cuadro sinóptico tratando de ver qué pasa, digamos, cómo es el seguimiento. Y acá vamos a tratar de ver la película. Recién íbamos viendo como en cámara lenta, acá vemos la película. Ante una agresión patológica, primero se dispara esta fase de inflamación, una vasoconstricción primaria, primera, en los primeros minutos, luego una vasodilatación, luego la formación de coágulo, aparecen elementos que van a ir luego facilitando la fagocitosis. A posterior aparece esta fase de proliferación, ¿sí? De donde comienza a producirse la reparación de ese tejido a través de la epitelización, a través de la fibroplasia o fibroplastia, que es lo mismo, ¿sí? Con producción de colágeno, con tejidos especializados, la contracción de la herida, es decir, el cierre de la herida, el aporte de nuevos vasos sanguíneos, que ahora necesitamos que haya aporte de vasos sanguíneos, que haya aporte de nutrientes, que haya aporte de oxígeno, para disparar la fase de maduración o de curación definitiva, por así decirlo, en donde hay un predominio de la síntesis y lisis de colágeno. Acuérdense, lisis significa destrucción, ¿sí? Esta enzima lo que hace es producir y romper, para ir formando diferentes cadenas, ¿sí? De colágeno, y que luego vayan orientándose estas fibras según sean las teorías de inducción y la teoría de tensión. Y si hemos hecho bien nuestra tarea como kinesiólogos y fisioterapeutas, esta lesión va a estar curada de la mejor manera posible. Bien, finalizando este video, voy luego a subirles un material sintetizado de este proceso para que ustedes puedan profundizar. Bien.